Buen día, profesor. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Atlautla. Estamos cursando la unidad 3, esfuerzos. Somos del quinto cuatrimestre de Ingeniería Civil. El tema que vamos a exponer el día de hoy sería el 3.8, que es tubos de pared delgada. La asignatura Mecánica de Materiales presenta a López Muñoz Jennifer, Pérez Cruz Roberto José Mauricio y su servidor Barragán Tiburcio Emir Santiago. Para empezar, tenemos que conocer sobre qué es la torsión cortante longitudinal para poder determinar posterior los demás datos. La diferencia entre la tensión diagonal y la tensión longitudinal, pues es que en la primera es un esfuerzo cortante diagonal y en la segunda pues es un esfuerzo cortante longitudinal, pero en base a una serie de fuerzas que evaden o que son de manera indirecta. Los esfuerzos cortantes, pues en la misma, actúan de una sección transversal. Es por ende que va a estar acompañados de esfuerzos cortantes. La magnitud de las mismas actúa en los planos longitudinales. Es por ello que necesitamos como que tomar una parte de un cuerpo para poder estudiarla. Es así donde vemos que el estado cortante pues se vuelve puro debido a que no tiene impurezas en el corte. Esto equivale pues a esfuerzos iguales de tensión y compresión, depende a qué estén sometidos. Estos actúan pues sobre un elemento orientado a 45 grados. Para poder estudiar el cuerpo, pues debe de estar posicionado en un ángulo de 45 para un mejor entendimiento. Si esta barra pues está a torsión, está hecha de un material más débil que en tensión, la falla pues ocurrirá en tensión a lo largo de la hélice inclinada con respecto al eje que está inclinado en el eje 45. Es en donde podemos encontrar que el estudio para poder obtener pues los distintos esfuerzos cortantes, pues tenemos que determinar muy bien el cortante puro, así como que la figura esté en una formación de 45 grados para un mejor entendimiento. Ok. Entonces, por lo que te entiendo, compañero, estamos hablando de elementos estructurales o vigas sometidas a fuerzas de tensión, y obviamente van a existir dos tipos de fuerzas de tensión, que sería la diagonal y la longitudinal. Por lo tanto, la tensión diagonal va a ser aquella que, bueno, ya que sabemos que la sección transversal de un elemento obviamente siempre va a ser circular, entonces por lo tanto estaríamos hablando de una tensión diagonal a partir de, se podría decir, de un diámetro de nuestra sección transversal, es decir, obviamente la línea de tensión va a ser inclinada a 45 grados y la tensión longitudinal es lo que ya hemos venido pues revisando a lo largo de las unidades, que obviamente va a ser a través de una cuestión que simplemente va a deformar en los extremos de nuestra barra. Exactamente, compañera. Posterior a ello, no sé si nos pudieras explicar un poco sobre esta diapositiva, compañero Roberto. Sí, claro que sí. Bueno, dentro de los elementos, bueno, tenemos igual lo que son tubos de pared delgada. Bueno, en este caso, pues, yo lo que se me viene a la mente en este punto, bueno, muy independientemente a lo mejor de estructuras, nosotros como ingenieros civiles, pues también nos enfocamos en diseñar a lo mejor redes hidráulicas, redes eléctricas, y muchas veces ocupan tubos, ¿no? Que de igual forma pues están sometidos a este tipo de fuerzas, ya que por ejemplo a lo mejor una red hidráulica, bueno, sabemos que el tubo va adentro y pues muchas veces, como, bueno, los fabricantes dicen que tubos de pared delgada, de pared gruesa, ¿no? Pero pues siempre tenemos movimientos constantes de lo que son de tierra, a lo mejor como lo sabemos no son perceptibles, pero estos elementos pues van a estar sometidos a fuerzas cortantes y que a la vez, por ejemplo,
van a tener esas rotaciones, porque los movimientos que se generan pues no son uniformes, unos giran hacia un lado, unos giran hacia otro lado. Y por ejemplo, que si un tubo lleva a lo mejor una presión hidráulica, pues también estaría sometido a lo mejor a una fuerza también interna que va a actuar sobre él. Sí, sobre Sí, todo exactamente. porque, bueno, no sé si podría mencionar, compañero Mir, que los tubos de pared delgada, bueno, aparte de que, como comenta el compañero Roberto, que se ven en la cuestión del diseño de redes de agua potable o alcantarillado, nosotros en estructuras, esos tubos se refiere a aquellos que están elaborados ya sea de acero o aluminio, generalmente siempre son materiales un poco resistentes en la cuestión de la estructura, es decir, resistentes a los esfuerzos. Los que son de pared delgada son aquellos que luego, pues obviamente llegamos a encontrarnos, que generalmente no tienen como tal, ¿cómo les podría explicar? En su sección transversal no tienen como tal el material, sino que simplemente están elaborados a partir de ese material, pero tienen paredes muy delgadas, es decir, que queda un hueco circular dentro de esa estructura. Sí, en el ámbito, pues vulgarmente lo conocimos eh, como material hueco. Como lo mencionas, pues tienen a ver ese grosor, esa pared delgada de la cual hablamos, pues tienen a ver diferentes, pues sí, espesores. Hay de milímetros, centímetros, lo cual va a estar inmiscuido en la parte estructural. En muchas de las ocasiones, no sé si me dejarás mentir, compañero Roberto, cuando la losa llega a fallar debido a que no se hizo un buen cálculo pues sí, en las cargas vivas, muertas, eh, se tiende y tiende a pandearse, es decir, que se está cayendo la losa, por decirlo de esa forma. De la parte de abajo se tiende a meter este tipo de material, que sería pues tubo hueco de acero con placas en los laterales, que en muchas de las ocasiones pues tiende a ser levantada con un gato, el cual queda enterrado, y pues es en donde pues también se pueden observar este tipo de materiales. Sí, así es. Este material lo ocupan mucho, como dices, para las instalaciones eléctricas más que nada. Bueno, lo conocemos como tubo conduit. Y bueno, como se los mencioné, los fabricantes nos dan las especificaciones, que son tubos de pared delgada, como también hay tubos de pared gruesa, ¿no? Y como bien lo mencionas, cuando llega a tener alguna falla, pues igual como en el esquema nos los hacían ver, tiene como esa forma que ya está como doblado, podría decirse, por las mismas presiones que este ejerce sobre el material. O sea que cabe mencionar que a pesar de que estos tubos son de pared delgada, no quiere decir que disminuya su resistencia, es como comenta el compañero Roberto, de acuerdo a su diseño, obviamente estructural, porque pues son piezas prefabricadas, pues obviamente su estructura, el material y los componentes que tiene adquiere propiedades de resistencia altas, a pesar de que pues son de pared delgada, porque pues eso no quiere decir que adquieran menor resistencia. Sí, Claro, exactamente. estos materiales son muy resistentes. eh, bueno, como bien lo mencionas, ya que es un elemento prefabricado y pues siempre que nosotros adquirimos un elemento de este tipo, pues nos dan una ficha técnica de a lo mejor lo que son sus componentes y su grado de resistencia a este tipo de cargas, o sea, de flexión, torsión y todas las que vamos a tener dentro de la construcción. Como mencionas, compañero, ya cuando determinamos este tipo, hacemos secciones para poder estudiarla de mejor forma.
como lo dices, como es un material prefabricado, se toma una muestra de algunos, algunos cuerpos que ya estén construidos para poder determinar pues que estén cumpliendo con lo básico, lo importante que es rendir en el aspecto estructural, tener esa fuerza. Aquí podemos observar que para el flujo de cortante, al realizar esas secciones, los espesores del tubo pues son respectivamente donde están sometidas a fuerzas de tensión. Asimismo, pues también puede estar constituidas con compresión, dado que los cortes pues son arbitrarios, es decir, que no son de manera aleatoria. El producto pues es el mismo en cada punto de sección transversal y pues a esto pues se le puede denominar como un flujo cortante. Como último, pues ya la relación del flujo cortante, pues con el par de torsión, este actúa sobre el tubo. Aquí podemos encontrar en la figura que T es igual a espesor, es distancia que define la posición del elemento medida a lo largo de la línea media, D es longitud diferencial, R distancia perpendicular desde el punto O hasta la línea de acción de la fuerza. La fuerza, pues aquí ya se va a ver un derivado en cuanto a la fuerza cortante que actúa sobre el elemento de área, es F tau, que es igual a fuerza de S, la cual habíamos dicho que era longitud diferencial, y todos estos cálculos, estas fórmulas van a llegar a enclarecer este estudio de este material. Ok, entonces estaríamos hablando que lo vamos a calcular a partir de lo que serían ciertas integrales, que obviamente se aplica mediante el cálculo estructural y diferencial. Y pues creo que esto sería todo, ¿verdad? Sí, compañera, un gusto poder compartir estas ideas con ustedes. Muchas gracias.